El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Canela, una perrita que llega al centro veterinario presentando vómitos constantes. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Canela, una perrita rescatada, adoptada, pero que comenzó a presentar vómitos de manera constante sin lograr encontrar la razón. Se le cambió la dieta, se le llevó al veterinario, pero aún así no logran contener este problema en su sistema digestivo. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Pues Canela es un miembro más de mi familia, porque la verdad para mí es como mi hija. La quiero mucho y la verdad me preocupa mucho cómo está en este momento. Es adoptada y es mestiza de labrador. Bueno, mi prima encontró unos perritos, una mamá que se había aliviado, y mi papá fue a verla y todo, y él la eligió por sus ojitos que son claros. Es muy juguetona, muy hiperactiva, es muy alegre y se deja querer mucho, es muy consentida. Y de hecho es muy celosa y territorial en ese sentido, como desde chiquita llegó a los 2 meses y se le consintió mucho. Mis hermanos llegan con sus mascotas y así, y es muy territorial y hace cosas para llamar la atención. Primero empezó con el vómito y comía y vomitaba, pero ya después su ánimo cambió. Ella es muy juguetona y su ánimo cambió, no quería ya jugar, se la pasaba acostada, y llegó el momento en que ya vomitaba 5 o 6 veces al día y ya no comía nada, tomaba agua y de hecho pues igual no la aceptaba su organismo y la volvía a sacar. Traigo a Canela porque ha tenido mucho vómito, sin comer nada, vomita, y es ya puro líquido, su vómito ya pinta el piso, viene de otro veterinario donde no le dan que tiene, y ya la verdad estoy muy desesperada porque su ánimo es muy bajo y ella no es así, y no quiere nada comer, no da ni un bocado, y toma agua y igual la regresa, sí. ¿Ha tenido tratamiento previo? Sí, de hecho le digo, vengo de otro veterinario, pero no le dan qué es, le inyectaron antibiótico, pero no le hace porque piensan que es una infección en el estómago, pero nada más no le hace nada. Ok, mira, ahorita la vamos a revisar y bueno, vamos a buscar algunas de las razones por las cuales hay vómito crónico. Usualmente cuando pasan más de 2 o 3 semanas y el paciente está vomitando, hay una causa adicional. Entonces vamos a revisar primero a Canela. ¿Qué edad me dijiste que tenía? 3 años. 3 años. ¿Y aproximadamente cuántas veces vomita al día? De 5 a 6, y en la noche no puede dormir, anda como zombie caminando. Ok, ¿notas si tiene dolor? Sí, se queja mucho. Vamos a palpar su abdomen. Levántate, Canela. Eso es muy bien. Eso es así, pequeño. Sujétala del cuello. Le voy a tomar la temperatura. Ven, Canela. Aquí quieta, Canela. Mira, aparentemente no tenemos fiebre. Sí hay un poco de molestia al palpar. Sin embargo, no se siente que haya algún objeto que puede estar obstruyendo. Tenemos 2 opciones. La primera opción es que demos un tratamiento. La verdad es que no tendría mucho sentido que demos solo el tratamiento el día de hoy porque ya viene de recibir medicación.
Entonces, pues en realidad lo que tenemos que hacer es algo diferente. Vamos a hacerle un ultrasonido. Con este vamos a buscar si es que hay alguna obstrucción, hay algún cuerpo extraño, tuviera algún problema intestinal que no se pueda apreciar a simple vista o tan solo con la palpación. Entonces, yo creo que ese va a ser el camino por el cual vayamos a comenzar todo nuestro camino diagnóstico. Canela llegó con nosotros porque tiene un problema de vómito crónico. Ha vomitado varias veces desde hace varias semanas. Le han mandado tratamiento y hasta ahora no se ha podido resolver el problema. Las causas de vómito crónico pueden ser tan distintas, sin embargo algunas de estas ya se han descartado, es decir, la posibilidad de que haya una úlcera gástrica, la posibilidad de que haya un problema de gastritis crónica. Una de las posibilidades es que haya un cuerpo extraño o que probablemente tenga algún defecto anatómico que nos esté ocasionando el problema. El diagnóstico presuntivo es un cuerpo extraño o algún problema obstructivo. Se le va a realizar un ultrasonido. Con esto esperamos descartar la causa final del problema de Canela. Ya le habían sacado unos estudios de sangre, pero igual porque había probabilidad de que, bueno, dijeron que podría ser peritonitis y para descartarlo, y pues no, prácticamente en la sangre salió bien. En esos estudios salió bien. Pues me siento más tranquila porque como tiene las herramientas, ya después de la consulta, de ver qué podría hacer, qué podría tener, le van a hacer un ultrasonido y por ese sentido me siento tranquila porque ahí podría salir con más seguridad qué es lo que tiene. En este momento le vamos a realizar un ultrasonido a Canela, ya que sospechamos fuertemente que el problema sea de tipo obstructivo. El estómago de Canela tiene líquido. ¿Tomó agua hace rato? Sí. Mucho. Okay. Mira, si te das cuenta, tenemos la mucosa del estómago un poco engrosada y podemos notar la presencia de líquido. Si ves, en esta pequeña zona tenemos un movimiento donde el contenido avanza y pareciera como si se regresara. Y después avanza y pareciera como si se regresara. Eso para mí me podría parecer que hay un estrechamiento en la salida del estómago. Este estrechamiento pues se debe a alguna razón. Hay un problema frecuente, bueno, no es tan frecuente, pero se presenta en perros, y esto se llama estenosis pilórica. Ella podría tener estenosis pilórica. Ahorita estamos viendo el vaso y vemos secciones de intestino. Vamos a tener que operar a Canela. Después de entrar al ultrasonido y de lo que arrojó y se vio en el estómago, me siento por una parte más tranquila porque ya saben en dónde viene la molestia. Bueno, se va a quedar internada para entrar a cirugía entre hoy y mañana en la mañana. Quedaron que me van a estar informando y me siento nerviosa más que nada por cómo salga porque pues no es una cirugía muy fácil. Luego de que le realizaran distintos estudios y un ultrasonido a Canela, los médicos descubren que hay posible presencia de un cuerpo extraño en su estómago y también que presenta líquido en su interior, por lo cual tendrá que ser sometida a una cirugía. Pero esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales.
Canela es un miembro más de mi familia, porque la verdad para mí es como mi hija. La quiero mucho y la verdad me preocupa mucho cómo está en este momento. Porque primero empezó con el vómito y comía y vomitaba, pero ya después su ánimo cambió. Ella es muy juguetona y su ánimo cambió, no quería ya jugar, se la pasaba acostada. Canela llegó con nosotros porque tiene un problema de vómito crónico. Ha vomitado varias veces desde hace varias semanas. Vamos a tener que operar a Canela. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Ahora regresemos a la historia de Canela aquí en Clínica de Animales. Canela pasó esta noche en observación. Durante la noche la estuvimos vigilando, tuvo un par de vómitos todavía. Entonces, en este momento la vamos a preparar para cirugía. Bueno, en este momento terminamos la cirugía de Canela. Fue una cirugía bastante complicada porque en realidad encontramos más de lo que esperábamos. Canela tenía un orificio en la salida del estómago. Este orificio estaba en un proceso de cicatrización, lo cual hizo que se estrechara la luz, o más bien la salida del estómago. En esta zona hay algunas estructuras muy delicadas las cuales hay que tomar en consideración porque podríamos afectar a Canela más de lo que la podríamos haber ayudado. Se reparó el defecto, se hizo un proceso en el cual se liberó un poco la presión para permitir que el estómago pueda vaciar por completo su contenido. Canela tuvo mucha suerte porque si ese orificio no se hubiera cubierto con el omento, que es una red que normalmente protege a los intestinos, habría tenido un proceso de peritonitis. Este orificio pudo haberse ocasionado principalmente por algún cuerpo extraño, algún objeto, algo de plástico, algún hueso, y desafortunadamente no siempre es posible verlos. Nosotros revisamos el resto de los intestinos y no encontramos evidencia de objeto alguno. La forma en cómo la vamos a reintroducir a la alimentación va a ser primero con una dieta líquida, poco a poco por algunos días. Posteriormente vamos a darle alimento semisólido y en unas 3 o 4 semanas ella ya podría estar comiendo sus croquetas. El pronóstico de Canela es que va a poder reintroducirse a su dieta. Ella va a mejorar poco a poco, está estable, está bien. Salió muy bien y que lo que encontraron exactamente era un estrechamiento de estómago y una perforación en el estómago que no nos explicamos cómo se le hizo porque huesos no come, de hecho come pura croqueta y caldo de pollo pero sin hueso. Se va a quedar 3 días en observación y que la espero muy pronto en casa porque la verdad nunca la había dejado y sí me siento rara sin ella en casa. Luego de que Canela fuera sometida a esta cirugía para corregir sus problemas digestivos, los médicos no encontraron la presencia de ningún cuerpo extraño. Sin embargo, sí descubrieron una perforación gástrica. En el caso de Canela, que era una perrita que vivió en la calle, muchas veces no tienen la opción de comer otra cosa que no sea basura o sobras, por lo cual es muy fácil que padezcan de este tipo de enfermedades, gastritis o que se les llegue a perforar en algún momento alguna parte de su sistema digestivo. Para todos los que tenemos perros y gatos en casa, recuerden que es muy importante cuidar su alimentación y por favor no darles ningún tipo de huesos para prevenir este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.